Germán Rolle es licenciado en Ciencia Política y bueno, nosotros ya hemos charlado en alguna otra oportunidad y en esta vez lo hemos convocado justamente para este análisis. La situación en Ucrania, hace varios días el gobierno ruso había apoyado estos dos sectores, estas dos regiones ucranianas, su autodeterminación o su independencia o la separación de Ucrania y ahora Putin está ocupando territorio ya ucraniano en su totalidad. Hubo imágenes de bombardeos en Kiev, que es la capital de Ucrania. Y para charlar sobre todo esto, bueno, vamos a consultarlo a Germán. Germán, un gusto poder saludarte, un gusto poder estar contigo. Y una larga presentación, pero me parece que la gente también tiene que contextualizarse en lo que significa una situación internacional en estos días. ¿Qué tal? Buenos días, Aldo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a participar del programa. Sí, así es, como lo has planteado en la presentación, tenemos el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y estamos viendo cómo se desarrollan nuevamente estas escenas, ¿no? Que todos queríamos evitar, e incluso la Argentina, a través de el Ministerio de Relaciones Internacionales, ha, digamos, largado una convocatoria a que se vuelva a instancias diplomáticas, pero parece que esto no ha resultado. Y yo creo personalmente que estamos ante un escenario muy complicado a nivel mundial, en donde, bueno, yo creo que tenemos a las puertas abiertas para un conflicto que recordemos que eh, viene de años, ¿sí? Sobre todo a partir de la disolución de la Unión Soviética, ¿sí? En donde luego Rusia y Estados Unidos, tenemos de por medio la Guerra Fría, para contextualizar históricamente, este enfrentamiento que se dio entre las dos grandes potencias nucleares a nivel mundial, y que tenía el carácter de que se peleaba en territorios ajenos, ¿sí? Ahora tenemos tal vez una situación similar en este sentido, en que estamos viendo la disputa por territorios que pertenecían a la ex Unión Soviética, ¿sí? Y tenemos de un lado a Estados Unidos con el bloque de la OTAN y de la Unión Europea, y por otro lado a Rusia, encabezada por Vladimir Putin, y estamos viendo que nadie se ha pronunciado a favor de digamos, las operaciones especiales que ha empezado o comenzado a desplegar Rusia sobre Ucrania, salvo Nicolás Maduro, ¿sí? Ya lo ha hecho apoyando a Rusia, y bueno, también implica pensarse en este nuevo conflicto bélico la posición de Argentina, ¿no? Una posición que bastante compleja en un contexto en donde estamos negociando un acuerdo con el FMI, y este conflicto bélico va a afectar fuertemente a la Argentina, sobre todo por las restricciones que implica esto en términos de una posible suba de los precios en las energías. Rusia es uno de los principales exportadores de energía, y por otro lado también, ¿sí? Hay que pensar que Rusia es uno de los principales, junto con Ucrania, exportadores de trigo, o sea que también va a afectar en términos del mercado de alimentos. Hay una expectativa fuertemente alcista en términos de la inflación a nivel mundial, que puede desencadenar en un escenario crítico para la Argentina, sobre todo de cara a tener un cogobierno, como se está hablando ahora por parte del FMI. Sí, yo veo que la
diplomacia argentina está haciendo agua hace bastante tiempo, estaba pidiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente va a China, suscribe acuerdo y habla mal del Fondo Monetario Internacional, recibe plata de China. No se conocen los acuerdos porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tendría que pasar por el Senado, pero estos acuerdos de plata con China, nadie sabe en qué condiciones se hace. Es decir, una política internacional bastante, por lo menos confusa, a mi entender, de lo que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández. Sobre todo porque me parece en este mundo globalizado, si vos estás pidiendo ayuda a un sector y después hablar mal del otro, esto en el barrio no se hace. Y bueno, tampoco Tal cual. internacionalmente. Y creo que hace falta coherencia, hace falta definiciones, hace falta un proyecto y que muchas veces uno duda si nuestro país tiene un proyecto a mediano y a largo plazo en lo que ha sido la diplomacia. Y gobiernos que cambian, gobiernos que tienen aliados, con gobiernos que caen aliados, y aliados a veces que son de papel, porque esto Claro. también en Argentina, alianza con Venezuela, con otros países como con Nicaragua, que no se sostienen a nivel internacional, me parece Mm, que en vez de posicionarnos en un lugar destacado, no hace retroceder en el tiempo. sí, tal cual, bien lo mencionabas vos, Aldo, esta ambivalencia en términos diplomáticos. Por un lado se intenta el acuerdo con el FMI, en donde el principal socio es el Estados Unidos, y por otro lado se realiza una visita diplomática a Rusia, en donde se promete al presidente ruso, Vladimir Putin, que Argentina va a ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Entonces, estamos jugando a un fino equilibrio en donde yo creo que el escenario, digamos, es muy pesimista, me parece, en el sentido de las expectativas que tenemos por delante. Yo creo que quizás tengamos que seguir definiendo cuestiones. En nuestro país todavía existe esta grieta. Me parece que falta política, ¿no? Porque la política son acuerdos, son consensos, definir mayoritariamente un destino, un plan económico, definir cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales. Y Sí, aquí, bueno, me parece que esto de jugarse solo, no tener posibilidad de diálogo, que también dentro de la misma estructura del Frente para Todos, que también se esté resquebrajando, porque después de Máximo Kirchner que renunciara al bloque más importante, es decir, si no lo tienen ellos acordado, si no lo tienen definido, también qué se puede negociar con la oposición o con otros partidos, porque me parece que de eso se trata. En la política hay que dialogar, hay que consensuar, hay que buscar acuerdos, y a veces cuando se trabaja con la soberbia, me parece que es un mal camino. sí, volviendo a esto, ¿no? ¿Qué posibilidades de diálogos existen cuando tenemos un acuerdo con el FMI, que ahora se está hablando de que digamos, el pase por el Congreso va a ser express, ¿sí? En donde las cláusulas se están filtrando y realmente parecen ser muy negativas en términos de los efectos que nos va digamos, a A dar, generar. claro, tal cual. Y que por otro lado se hablaba de un FMI distinto, que había pedido menos condicionamientos, y cuando vemos la letra chica, vemos que en realidad ahí están de nuevo los viejos pedidos del FMI de recorte, de ajuste, con otro lenguaje tal vez, pero sigue estando presente. Y la reforma tributaria y jubilatoria, creo que eso, la pérdida de conquista de derechos es lo más preocupante. Pero Yo para... creo que Sí, dale. sí, creo que es preocupante la pérdida de autonomía que vamos a tener a nivel de gobernanza de la economía
en manos del FMI, ya teníamos poca autonomía en el sentido de que la Argentina depende mucho de factores externos y ahora con este cogobierno por parte del FMI, de las instituciones de crédito mundial, como el Banco Mundial, que hace poquito también firmó un préstamo con la Argentina, en medio de un conflicto bélico, nos deja muy expuestos. Creo que va a ser muy difícil, digamos, tratar de blindarnos de los efectos negativos que va a tener este conflicto bélico. Sabes que la preocupación creo que a todos nos pone muchas dudas, porque aquí casi Rusia estuvo tanteando, estuvo viendo cómo iban a responder los países, principalmente Europa y Estados Unidos. Solamente Ujú. fueron declaraciones de sanciones económicas. Creo que no puede llegar a la cuestión bélica porque ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni el mundo está dispuesto a una guerra mundial y en las condiciones de los armamentos, porque sería una destrucción total, porque Sí. creo que el mundo no soporta más este cambio climático, no soporta más todas las cuestiones que están pasando y si esto lo agregamos una cuestión atómica, realmente nos queda poco tiempo. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. tenemos que apelar a la sensatez de gente que como Putin tienen la autocracia, definirse solo, no tener oposición. Es un gobierno que Ujú. hace muchos años que está ejerciéndolo y que tiene todos los vicios de las dictaduras, ¿no? Y creo que en estas circunstancias no sé cómo se puede mediar o paliar esta guerra o que no se avance o no que se continúe mientras haya características de esta forma, ¿no? Y yo creo que ojalá nos equivoquemos, pero estamos ante un nuevo fracaso de las instituciones del derecho internacional, particularmente de las Naciones Unidas, así como hablábamos hace un par de meses de este fracaso a nivel mundial de estas instituciones para la gestión de la pandemia. También estamos hablando de un fracaso al momento de evitar una escalada bélica que lleve a un derramamiento de sangre aún peor. Yo creo que estamos viendo a un Vladimir Putin que está jugando a un ajedrez porque uno ve los movimientos, el discurso y parece que está todo muy planificado, muy desarrollado estratégicamente, pero creo que estamos en la guerra, como leía hace recientemente, no hay un control de las piezas, digamos. Estamos viendo también que ya el presidente de China habló de que él iba a buscar la paz por sus propios medios. Entonces vamos a ver qué rol juega China, ¿sí? En este conflicto bélico que puede ser de escala mundial. Yo creo que eh, no va a apoyar a Rusia en este sentido y apuesto a que haya un aislamiento en términos diplomáticos de esta postura belicista de parte de Rusia, que termine, ¿sí? Que termine finalmente en retrotraer las tropas rusas a su territorio. Esperemos también que no haya un ataque por parte de los aliados y de la comunidad internacional, particularmente de la OTAN, a territorio ruso, porque sabemos cómo va a actuar Putin, y en ese caso también van a entrar otros actores, van a entrar Bielorrusia, Kazajistán, bueno, las viejas repúblicas pertenecientes a la Unión Soviética, digamos, lo cual sería muy negativo. Sí, esto está abriendo un nuevo orden porque sabemos que las principales potencias son Estados Unidos, Rusia, China, la Comunidad Europea, que son los actores más principales en este Uh escenario -huh. mundial, pero en este nuevo orden quizás tengamos que pensar de qué manera se puede interactuar, de qué manera se puede frenar este derramamiento de sangre y ojalá que se encuentre rápidamente la solución.
Germán, te agradezco tu tiempo. No sé si hay alguna reflexión final antes de despedirme de vos. No, esperemos seamos cautelosos, con precaución al momento también de entablar los análisis, las reflexiones. Sobre todo tenemos de cara un escenario muy complejo en el cual yo creo que hay que hacer o evitar hacer predicciones en el largo tiempo. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla el escenario mundial y esperemos, como decías bien, que los líderes que están en cada uno de su país puedan llegar a un acuerdo y evitar el derramamiento de la sangre, ¿no? Así es. Bueno, Germán, te agradezco tu colaboración. Seguramente seguiremos charlando de este tema o de otros temas que tienen que ver con la ciencia política, la política internacional y todo lo que significa un mundo tan convulsionado, tan complicado en los últimos tiempos. Un abrazo grande para vos. Muchas gracias. Un abrazo, Aldo. Muchísimas gracias.